Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en un lugar que es, en miniatura, la historia entera de una gran ciudad. El distrito de Suminoe en Osaka. Tenemos sobre la mesa un informe fascinante que lo llama una épica geográfica, y no es para menos. Es la crónica de una relación de amor-odio con el mar. Es que esa es la tensión que lo define todo. Suminoe fue la cuna de Osaka como ciudad del agua, pero a la vez fue donde esa identidad estuvo a punto de borrarse del mapa para siempre. Totalmente. Lo más alucinante es que casi todo el terreno que se pisa hoy en la zona del puerto, el llamado Nanko, es artificial. No existía. Se creó a lo largo de más de un siglo rellenando el mar. O sea que caminamos sobre tierra que literalmente no estaba ahí. El informe lo plantea como si fuéramos arqueólogas, excavando capas de historia. Me parece una idea potentísima. Es una idea genial, ¿sí? Nuestra misión hoy es desenterrar 5 de esas capas, 5 relatos que nos van a llevar de lo sagrado a lo industrial, y ver cómo cada una esconde un tesoro, un lugar que se puede visitar hoy y que cuenta esa parte de la historia. Exacto. Es un viaje en el tiempo sin moverse del sitio. Empezaremos en la antigua línea de costa, donde todo era mar y fe. Luego las tierras de cultivo que los comerciantes del período Edo le robaron al pantano. Después, la era industrial que lo llenó todo de humo y hormigón. Y finalmente, la etapa actual que intenta, de alguna manera, hacer las paces con ese pasado. Vamos, un recorrido por la ambición humana y sus consecuencias. Ni más ni menos. Pues venga, empecemos por la primera capa, la más antigua. Nos vamos a un lugar sagrado, el gran santuario de Sumiyoshi. Es uno de los más antiguos de todo Japón. Y la clave, según el informe, es imaginarnos que su camino principal, el Omotesando, daba directamente al mar. Una imagen que lo cambia todo. Completamente. Hoy ves un camino de piedra que cruza un parque, pero en su origen era el muelle de lo divino. El umbral, ¿no? Eso es. Los peregrinos llegaban en barco desde todo el país y ese era su primer contacto con tierra firme. El umbral entre el mundo profano del mar y el espacio sagrado del santuario. El camino se llamaba, de hecho, Camino de la Marea. Y hoy ese camino atraviesa el parque Sumiyoshi, que resulta que es el parque público más antiguo de Osaka, de 1873. Pero antes de ser un parque para que la gente paseara, ¿qué era exactamente este terreno? Era el campo de caballos del santuario, un espacio sagrado reservado para rituales como el yabusame, el tiro con arco a caballo. Ah, claro. Y esa transición de campo de rituales a parque público es un reflejo perfecto de la era Meiji. El nuevo gobierno quería modernizar Japón, crear espacios cívicos y muchos terrenos de santuarios que estaban en ubicaciones privilegiadas se reconvertieron. Pero espera, eso me genera una duda. ¿Pasar de un espacio sagrado, de uso exclusivo para el santuario, a un parque público? ¿No hubo resistencia? Suena a una expropiación en toda regla, por muy moderno que fuera el objetivo. Claro que hubo tensiones, desde luego. Fue un pulso entre la tradición sintoísta y el nuevo Estado secular. Pero la narrativa de la modernización y el bien público fue muy poderosa en ese momento. Ya. Lo fascinante es el cambio geográfico que ocurrió en paralelo. La línea de costa retrocedió kilómetros hacia el oeste, en parte por la sedimentación natural del río Yamato, pero sobre todo por los proyectos de relleno posteriores. El mar desapareció del horizonte del santuario. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. Entonces, el tesoro de esta primera capa es el propio parque Sumiyoshi. Pero no es solo un parque bonito al lado de un templo. Para nada. Es que el camino a Omotesando es, como lo define el informe, un fósil viviente de la antigua costa. Me encanta ese concepto. Al recorrerlo, no estás simplemente paseando por un parque, estás caminando, literalmente, sobre la frontera invisible que una vez separó el mar de lo sagrado. Es una experiencia casi geológica. Te permite sentir bajo tus pies una historia que el paisaje actual ha borrado por completo. Caminar sobre una historia que ya no se ve. Y hablando de paisajes borrados, el informe dice que este lugar no solo tenía una geografía sagrada, sino también una poética, ¿no? Algo sobre un pantano y unas flores. Ah, sí, pasamos de lo sagrado a lo lírico. Hoy vemos Suminoe como una zona portuaria e industrial, pero en la memoria cultural de Japón, su nombre evoca una belleza delicadísima, el antiguo pantano de Asasawa. Asasawa. Era famoso en todo el país desde el periodo Heian, hace más de 1000 años, por sus flores de iris, las kakistubada. El informe cita poemas clásicos que son una maravilla.
Hay uno del Mangyosu, la antología más antigua de poesía japonesa, que dice algo como: «En el campo de Asasawa, en Sumiyoji, florecen los iris. ¿Cuándo podré teñir mi ropa con el color de esas flores?». Qué bonito. Íntimo, personal. Incluso el emperador Meiji, en una visita en 1877, compuso un poema sobre la belleza de esos iris. ¿Qué contraste más brutal con la imagen que vendría después? La de Osaka como la ciudad del humo por sus fábricas. ¿Cómo se puede preservar una memoria así cuando el lugar físico ha desaparecido por completo? Porque el pantano ya no existe, ¿verdad? Desapareció en 1906, víctima de las primeras obras de relleno. Y aquí es donde vemos un acto de resistencia cultural muy consciente. ¿A qué te refieres? Años después, la comunidad local eligió el iris como la flor oficial del distrito de Suminoe. Es una forma de decir: puede que hayas enterrado nuestro pantano bajo el hormigón, pero no vais a enterrar nuestra memoria. Es un compromiso para mantener vivo el recuerdo de esa ecología y esa estética originales. Es un gesto precioso. Entonces, el tesoro de esta capa es una especie de memoria hecha lugar. Justo. Es el santuario de Asagizawa. Aunque el ecosistema se ha ido, el pequeño santuario y su entorno son el epicentro de esa memoria literaria. Claro. Visitarlo es una invitación a buscar un paraje acuático de la poesía clásica en mitad de un puerto industrial. Es un pequeño rincón de belleza literaria que se niega a desaparecer, un acto de desafío poético contra el olvido. Delicado y resistente, como la propia flor. Venga, vamos a por la tercera capa, que esta tiene miga. Nos vamos al periodo Edo. Osaka era el centro económico del país. La llamaban la cocina de la nación. Y esto no se consiguió solo con mercados, sino con una obra de ingeniería brutal. Aquí, la historia nos lleva a la zona de Kagaya. En esa época, eran terrenos pantanosos, inútiles. Exacto. Pero comerciantes adinerados vieron una oportunidad. Invirtieron su propio dinero en crear lo que se llamaban shinden, nuevas tierras de cultivo drenando los pantanos. ¿Y cómo lo hicieron? Excavaron una red de canales complejísima. Esto tuvo un doble efecto. Por un lado, transformaron un lodazal en campos fértiles de arroz y algodón, generando una riqueza enorme. Por otro, Esos mismos canales se convirtieron en las autopistas de la época. justo, eran las arterias por las que fluía toda la mercancía. ¿Y qué tipo de mercancías? Me imagino que el algodón y el arroz que mencionas, pero era un sistema tan sofisticado como para que todo el comercio de la cocina de la nación dependiera de estos canales. Absolutamente. Piensa en sake, en cerámica, en textiles, en madera. Todo se movía en barcazas por esa red. No eran simples zanjas de drenaje. Eran el corazón logístico de la ciudad. O sea, el sistema circulatorio de Osaka. Los mapas de la época que incluyen el informe muestran una red increíblemente densa, casi como el sistema circulatorio de un ser vivo, ¿sí? Fue la primera vez que el capital privado y la ingeniería se impusieron a gran escala sobre la naturaleza en esta zona. Pero claro, esas autopistas acuáticas no duraron para siempre. La modernidad llegó con otros vehículos. Y ahí está la tragedia. Con la llegada del tren y sobre todo de los coches, los canales quedaron obsoletos. Pasaron de ser una vía a ser un obstáculo para el desarrollo. Y los rellenaron. Muchos fueron rellenados o cubiertos para construir carreteras. Un ejemplo famoso es cómo parte del río Higashi-Yokobori se cubrió para levantar la autopista Hanshin. Esto no fue solo un cambio de infraestructura, fue una desconexión emocional. La gente dejó de vivir de cara al agua. Entonces, ¿qué tesoro nos queda de esa época? ¿Se puede ver algo de esa red circulatoria hoy? Quedan vestigios, cicatrices en el paisaje urbano. El tesoro es precisamente buscarlos. Hacer de arqueóloga urbana. Eso es, en el barrio de Kagaya todavía se pueden encontrar fragmentos de los canales originales, antiguos puentes de piedra que ahora cruzan una calle, o un trozo de césped, o viejos almacenes en lo que eran las orillas. Es conectar con la red logística que hizo de Osaka una potencia económica mucho antes de la revolución industrial. Y eso nos lleva directamente a la cuarta capa. Aquí la escala se dispara y la historia se vuelve mucho más dramática. La creación del Puerto Sur, Onanko, el sueño de la Gran Osaka. Este fue el proyecto de ingeniería más ambicioso de todos. La idea era crear un puerto industrial de primer nivel mundial. Las obras de relleno en mar abierto empezaron en 1906, pero se intensificaron a lo grande en el 33. Era la máxima expresión del optimismo industrial, pero ese optimismo se topó con la historia.
En 1941, la Segunda Guerra Mundial. Y lo cambió todo. El proyecto comercial se paralizó de golpe. Y esas nuevas tierras, recién nacidas de la ambición económica, se reconvirtieron al instante en un enclave militar estratégico. ¡Ostras, militar! Pero eso es un giro de 180 grados. Todo ese esfuerzo de ingeniería civil para acabar poniendo cañones antiaéreos, ¿qué pasó exactamente para que un proyecto comercial se convirtiera en un búnker de la noche a la mañana? Es que la ubicación era perfecta para la defensa de la bahía de Osaka. Instalaron de todo. Un gigantesco depósito de madera para la industria de guerra, posiciones de artillería antiaérea para defenderse de los bombardeos y hasta un polvorín. ¡Qué fuerte! La ironía es potentísima. Un espacio diseñado para el comercio global y la apertura al mundo se convierte en una pieza de la maquinaria de guerra, un lugar de aislamiento y conflicto. Y después de la guerra, me imagino que la historia de esta tierra artificial da otro giro. El informe habla de un milagro ecológico, el giro más inesperado de todos. Tras la guerra, la zona se destinó a la industria pesada, como estaba previsto. Pero la parte más sorprendente llegó en 1978. A ver. Hay una zona concreta que hoy ocupa el santuario de aves de Nanko. En origen, eso era mar abierto. Para crear esa tierra, lo que hicieron fue bombear lodo del fondo marino a un área contenida por diques y esperar 2 años a que se secara. O sea que es tierra 100% artificial, hecha de fango y residuos industriales. Tal cual. Un milagro ecológico. Suena muy bien, pero estamos hablando de tierra hecha con lodo y residuos. ¿Realmente es un ecosistema sano y sostenible o es más bien una bonita fachada sobre un problema latente? Es una pregunta muy pertinente. Al principio era un terreno baldío y, bueno, contaminado. Pero, de forma espontánea, la vegetación pionera empezó a crecer. Y con las plantas llegaron los insectos. Y con los insectos, las aves. Exacto. Las aves migratorias, que encontraron en ese lugar inhóspito una parada perfecta en sus rutas. Con el tiempo, se ha convertido en un refugio vital para cientos de especies. Es un testimonio increíble de la resiliencia de la naturaleza. La vida se abre paso en los lugares más insospechados, incluso sobre los escombros de la guerra y la industria. Vale, visto así es alucinante. Entonces el tesoro aquí es el propio santuario de aves de Nanko. Sin duda. Su valor no está solo en las aves que se pueden ver, sino en ese contraste extremo. Quien lo visita está observando la paz de la naturaleza sobre una tierra que fue concebida para la industria, utilizada para la guerra y creada con los desechos de la propia ciudad. Es un lugar que te obliga a pensar. Muchísimo. Simboliza la transición del conflicto a la conservación, de lo artificial a lo natural recuperado. Del lodo a la vida. Es una historia increíble y nos lleva a la última capa, la más reciente, la sanación. Después de la guerra y del crecimiento desbocado, la ciudad del agua se había convertido en la ciudad del humo. Y no solo eso. Para proteger a la ciudad de los tifones y las mareas de tempestad, se construyeron enormes diques de hormigón a lo largo de toda la costa. Eran necesarios, supongo. Sí, para la seguridad, pero crearon una barrera física y psicológica tremenda. El mar y el río dejaron de ser parte de la vida cotidiana. Se convirtieron en algo que estaba al otro lado de un muro de hormigón. Pero en el siglo XXI, Osaka decide cambiar el chip. Sí, se lanza un proyecto a gran escala llamado el Renacimiento de la Ciudad del Agua. El objetivo ya no era solo la eficiencia económica o la seguridad, sino la calidad de vida. Querían que la gente se reconciliara con su ribera, que volviera a disfrutar del agua. Eso es. Es en esencia un proyecto de sanación psicológica urbana. Redefinir el puerto como un espacio de ocio, de bienestar. ¿Y qué tesoro podría simbolizar esta nueva era de sanación? El informe propone uno que es simbólicamente perfecto, el Espacio Uminoe, un gran balneario de aguas termales naturales al aire libre. Espera un momento. Un balneario de aguas termales naturales, construido sobre un terreno que sabemos que es completamente artificial, hecho de lodo industrial y relleno. Ahí está la clave. Ahí está la paradoja final. El agua termal la extraen de una perforación muy profunda, así que es geológicamente natural, pero está contenida en un espacio que es el culmen de lo artificial. Claro. Encarna a la perfección el deseo de la ciudad moderna de encontrar la naturaleza y la calma, aunque para ello tenga que fabricarla desde cero. Entonces, la ironía final es que para reconectar con la naturaleza, la ciudad tiene que construirla en un terreno que no lo es. Es como el culmen de la intervención humana, crear la ilusión de no intervención. Has dado en el clavo. Es la búsqueda de la armonía en un paisaje enteramente creado por el hombre.
Es el círculo que se completa, de una costa natural a su destrucción y de ahí a la recreación de una experiencia natural sobre sus ruinas. Madre mía, visto así, todo encaja. Hemos viajado por 5 identidades de un mismo lugar. Un umbral sagrado frente al mar, un humedal de poetas, una red de canales que eran el motor de una nación, un campo de batalla industrial y, finalmente, un espacio para la sanación. La historia de Suminoe es la de Osaka en un dedal. El informe lo resume muy bien al hablar de la arrogancia y la reconciliación humana. La capacidad de crear tierra de la nada es un testimonio del poder humano. Es casi un acto de soberbia. Pero ese acto trajo consigo la desconexión, la contaminación. ¿Y ahora? Se intenta hacer las paces. Exacto. Lugares como el Santuario de Aves o el Spa son un intento de hacer las paces con nuestras propias creaciones, de reintroducir la naturaleza y el agua en un paisaje que nosotros mismos habíamos desnaturalizado. El informe incluso sugiere montar una ruta turística con todo esto, el movimiento de la línea de costa, que conectaría estos 5 tesoros para contar esta historia sobre el terreno. Sería un viaje fascinante. Y nos deja con una última idea para darle vueltas. Las fuentes nos han mostrado que la identidad de Suminoe se ha construido sobre capas de lo que se perdió. Una costa, un pantano, una red de canales. Y la pregunta es inevitable. Mientras seguimos construyendo nuestras ciudades, devorando el paisaje, cabe preguntarse, ¿qué ecosistemas y qué historias estamos enterrando hoy bajo el hormigón? Y sobre todo, ¿qué tendrán que excavar las generaciones futuras para poder encontrarlas?